Entonces, eh, en términos generales, hace 8 días lo que vimos es básicamente principios contables, todo lo referente a contabilidad, a conocimiento de empresas, tipos de empresas, ¿cierto? Empezamos a trabajar lo que tenía que ver con cuentas contables. Establecimos que hay un plan de cuentas que desde el punto de vista técnico nos puede ayudar a trabajar todas esas cuentas que se manejan en, la redundancia, en contabilidad. Y creo que hasta ahí básicamente fue lo que tratamos eh, hace 8 días. Hoy, en primera instancia, lo que vamos a hacer entonces es eh, vamos a empezar a hacer algunos asientos contables para que usted identifique como todas las particularidades del trabajo propiamente técnico contable y así pues tenga las herramientas para poder trabajar el taller. Listo. Recuerden entonces que pueden a través del chat expresar sus dudas, ¿cierto? Como para darle un mayor orden al encuentro. Ya si de pronto ve que estoy como muy demorado porque me siento en la palabra y hay veces, pues, o considera que es pertinente y no le ha dado solución a cualquier interrogante que tiene, pues, hable el micrófono para poder escuchar su inquietud. Listo. Básicamente, pues, esto fue parte de lo que trabajamos 8 días. Yo dije que trabajaran o que leyeran, porfa, hasta así en ciclo contable que eh, básicamente era como lo conceptual que les preguntaban en este quiz, ¿cierto? Eso es propiamente ya de esta parte que vamos a afrontar. Entonces, habla de tipos de transacciones, hay transacciones modificativas, permutativas. Eso tiene que ver con unas características propiamente de las transacciones que las vamos a tratar el día de hoy, ¿cierto? Y también tratar específicamente como todo el procesamiento del ciclo contable, es decir, cómo pasa toda la información del punto de ciclo contable desde la entrada hasta que sale como tal. Es importante que usted sepa como que el soporte de todo en contabilidad son estos documentos como tal, como facturas, como recibos de caja, cheques, entre otros, que ya con esa información que se hace en primera instancia se hace un procesamiento que es a través de los libros contables que nosotros los trabajamos propiamente como es el libro diario, ¿cierto? Con esa información o ese insumo, pues lo que hacemos son unos estados financieros. Propiamente nosotros vamos a tratar de los 5 estados financieros que existen en la actualidad. Vamos a trabajar dos, que es uno que es el estado de situación financiera y otro el estado de resultados. Listo. Ahora, para poder hacer todo ese trabajo de procesamiento, pues necesitamos referirnos a los asientos contables que son el insumo para eso, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, lo que se hace para poder hacer todo el procesamiento de la información contable. ¿Qué debía hacerse en un asiento contable? Entonces, identificar primero la cuenta que se afecta, posterior a eso se clasifica el grupo como tal, para saber si las cuentas básicamente aumentan o disminuyen. ¿Listo? Es importante establecer que en un asiento contable mínimamente se mueven dos cuentas, ¿cierto? Para poder cumplir lo que específicamente hablábamos la clase pasada, que era el principio de partida doble o de ecuación contable, ¿cierto? El principio de partida doble establece que todas las transacciones u asientos contables que se hagan en contabilidad deben cumplir con que los movimientos débitos sean iguales a los movimientos créditos. ¿Listo? Siempre, eso es imperativo en un asiento contable. Entonces, por eso hablamos que mínimo se mueven dos cuentas. Pero de acuerdo al evento o a la complejidad del evento que se está dando, pues se pueden mover muchas cuentas más. Listo. En este orden de ideas habrá entonces que recordar que trabajamos cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Recordar que los activos eran aquellos que básicamente en el plan de cuenta empezaban por 1,
los pasivos por 2, patrimonio por 3, ingresos por 4, gastos por 5 y costos por 6, ¿cierto? No recuerdo si hablamos bien como del lado izquierdo o lado débito de las cuentas, perdón, de los lados de las cuentas. Pues aquí sería como establecerles que cualquier cuenta, es decir, de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cualquiera, tiene un lado izquierdo y tiene un lado derecho, ¿ok? El lado izquierdo se denomina débito o debe o cargo. De acuerdo como al país donde estés, pues se llamará de una manera u otra. Específicamente en Colombia los conocemos más así, ¿cierto? Y el lado derecho se llama crédito, haber o abono. Nosotros pues básicamente vamos a manejar estos dos lados. Es decir, el lado izquierdo se denomina débito y el lado derecho se denomina crédito. Pero por si alguna vez pues escuchas esa terminología, no se te haga como rara el manejo de estos sinónimos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, al débito y al crédito, las cuentas tienen un comportamiento respectivo. ¿Cuál es? Y esta parte sí, pues básicamente como es muy técnica u operativa, pues hay como que tratar de aprender, primero comprenderla y aprendérsela, ¿ok? Primero entonces establecer que los activos aumentan en el débito, todo eso es más que acá, quiere decir aumenta, todos los menos que ves acá, quiere decir disminuye, ¿ok? Los activos entonces aumentan en el débito, disminuyen en el crédito. Los pasivos actúan como diferente a los activos, ¿cierto? Totalmente diferente. Los pasivos aumentan en el crédito, disminuyen en el débito. Lo mismo que el patrimonio, ¿cierto? Aumentan el crédito, disminuyen el débito. Es importante, yo no sé, cuando yo empecé como a aprender esto de contabilidad, yo pensaba que crédito era como ir a hacer un crédito a un banco, ¿cierto? Eso es algo como muy loco impropiamente, pero con los años he visto que varias personas piensan lo mismo. Entonces es muy importante que usted entienda que esto nada tiene que ver con esa parte comercial, que un crédito no es que usted va a prestar plata, no, 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 es porque así se denominó que se iban a llamar las partes de la cuenta, listo. Pero también se pueden llamar haber, ¿cierto? Entonces yo puedo haber reemplazado eso por haber y esto por debe. Es importante eso porque si apenas estás como tratando el tema y asimilas eso, pues te vas a confundir mucho, ¿listo? Simplemente entender que esta parte izquierda se llama débito y esta parte derecha se llama crédito, ¿ok? Los ingresos aumentan en el crédito, disminuyen en el débito y los gastos, perdón, y costos actúan específicamente como los activos, es decir, aumentando en el débito y disminuyendo en el crédito, ¿ok? Esa parte técnica, como le digo, es muy importante, porque al momento de hacer los asientos contables, pues deberemos reconocer ese aumento o esa disminución y con eso pues nos aseguramos que la transacción que estamos realizando va a estar buena, ¿ok? De pronto hasta ahí hay alguna duda. Están saludando, listo, y aquí por aquí hay dudas. Mario Eugenia nos dice, tengo una duda, ¿dónde puedo ver los videos de esta reunión a los que no puedo asistir ya que no cuento con la plataforma? No encuentro en la plataforma. Los videos, pues fíjate que yo los he subido, María Eugenia, por acá. Entonces, aquí estoy todo lo subo por anuncios. Listo. Aquí estoy en la página principal de ustedes. Lo voy a abrir aquí porque ahorita necesito información de acá. Entonces, en anuncios, mira que está, por ejemplo, lo último que les coloqué es sesión sincrónica del día de hoy. Eso, pues, era como el recordatorio. Pero aquí está la ascensión sincrónica del 27 de abril, aquí puedes ver, ¿cierto? Yo le subí el video y los archivos que habíamos como trabajado ese día que les dije que les iba a subir. Míralos acá. Listo. Entonces, todos los videos como tal, para ti o para cualquier compañero, es importante que les digan que van a estar por anuncios. Ahí yo subo toda esa información. Listo. Dale, con gusto. Entonces, retomando el tema. Si tienen alguna duda, pues no duden en copiarla ahí, chicos.
Es importante identificar esta dinámica de las cuentas porque les va a llevar, o es lo que nos lleva a poder realizar transacciones exitosas, ¿listo? Desde el punto de vista contable. En ese orden de ideas, pues, yo tengo un archivo por acá para poder identificar primero ejemplos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Porque básicamente, pues en el paso a paso de lo que estábamos preestableciendo, deberías identificar las cuentas que se afectan, ¿cierto? Pues primero tenés que identificar cuáles cuentas son de uno u otro, para poder llevar activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, ¿ok? Entonces, ejemplos de activo. Ejemplos de activo, caja, ¿cierto? ¿Qué es la caja? Pues aquella representación que indica los dineros en efectivo que se manejan en la empresa, ¿listo? Los bancos que indican el dinero que en la empresa hay en las, valga la redundancia, en los bancos, en las cuentas corrientes, ¿cierto? Inversiones. Si la empresa tiene excedentes, pues lo normal que uno hace cuando tiene excedentes es no dejar la plata muerta. Entonces, esas inversiones, uno puede invertir, por ejemplo, en CDTs o en bonos, que son los más conocidos, o en acciones, ¿cierto? Entonces, eso es un activo y están ahí en este grupo. ¿Qué significan los clientes? Que es otro tipo de cuenta. Los clientes significan el dinero que le adeudan a la empresa, aquellas personas a los que nos prestamos los servicios o le fiamos mercancía, ¿cierto? Entonces yo perfectamente pude haber vendido mercancía y darle a esa persona que le fié la mercancía 30 días para que me pagara. Entonces, en ese caso, ¿qué registro ahí? Clientes. ¿Qué estoy indicando? Que X persona me debe tanto dinero producto de las ventas que le realicé, ¿ok? Inventarios, ¿qué me indican? Pues toda la mercancía que tengo para poder comercializar. Y hay otro grupo grande de activos que se denomina propiedad, planta y equipo o activos fijos. Estos son todos, por ejemplo, las construcciones y edificaciones, es decir, ahí podemos hablar de, perdón, de locales, podemos hablar de edificios, podemos hablar de bodegas, ¿ok? Terrenos, también hace parte de la propiedad, planta y equipo, equipos de oficina, equipo de cómputos, vehículo, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces es importante reconocer que cualquier tipo de cosas de estas van a ser activos. Recordad que los activos son recursos con los que encuentra la empresa, ¿ok? A la hora de pasivos, entonces, ejemplos de pasivos. Las obligaciones financieras son un pasivo, es decir, dinero que le adeuda a la empresa, a los bancos o a un tipo de entidad similar. Proveedores. ¿Qué cuenta me indica eso? El dinero que se le debe a aquellas personas que me fían mercancía. Cuentas por pagar. Básicamente, dineros que se le adeudan a cualquier otro tipo de acreedor. Me explico. Un acreedor, por ejemplo, puede ser Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín me provee lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿cierto? Entonces, si yo le adeudo dineros a Empresas Públicas de Medellín, pues los llevo allí, a cuentas por pagar. Impuestos por pagar, yo creo que su nombre es claro, es dineros que se le deben producto de impuestos al gobierno nacional o departamental o municipal, dependiendo pues el tipo de impuesto. Y obligaciones laborales, ya son acreencias o deudas que tengo con los empleados, ¿listo? Ejemplo de patrimonio. Básicamente vamos a manejar dos cuentas, ejemplos de patrimonio, una que es aportes sociales y otra que es utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Qué me representa aportes sociales? Los aportes sociales son los aportes que hacen los dueños de la empresa en primera instancia para poder abrir la empresa o por una inyección de capital. ¿Listo? Entonces, cada vez que haya un aporte de un socio, yo lo voy a llevar a la cuenta aportes sociales. ¿Listo? Y otra cuenta que vamos a manejar en patrimonio es utilidad o pérdida del ejercicio. La utilidad se da cuando los ingresos son superiores a los gastos y a los costos. Y viceversa, es decir, habrá pérdida si los ingresos son inferiores a los costos y a los gastos, ¿ok? Entonces, esas dos cuentas
o básicamente tres, serían ejemplos de patrimonio. Listo. Vamos a ver qué duele por aquí hasta que... Bueno, eso no tiene como que ver con esto. Ingresos. Entonces, los ingresos son aquellos que se producen por la empresa a desarrollar su objeto social. ¿Ok? Pues si es una empresa industrial o comercial, pues por vender la mercancía. Y si es una empresa de servicios, pues por prestar el servicio. ¿Ok? Ejemplos de gastos. Gastos son como tal, valga la redundancia, gastos en los que se incurren para poder vender o prestar el servicio. Ejemplos de gastos: gastos de personal, honorarios, arrendamientos, servicios, gastos legales, depreciaciones, mantenimiento, impuestos, etcétera, ¿ok? Y con costos, aunque no pues lo vamos a manejar mucho, pero sí, para que tenga claro que puede ser costo. Entonces, básicamente nosotros nos referimos al costo a tres elementos específicamente que lo componen. ¿Cuál es? La materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Listo, esto ya es un cuento como más aparte que habría que ahondar para poder tratarlo, pero a nivel informativo, entonces los costos básicamente lo componen estos tres elementos. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí te estoy dando ejemplos puntuales de esas cuentas como tal para que puedas empezar a trabajar asientos contables y transacciones, que era básicamente lo que especificábamos acá, es decir, que primero identificas qué cuentas se mueven y que clasifiques las cuentas, porque de acuerdo a cómo se muevan, pues esas cuentas habrá que mirar si aumentan o disminuyen, dependiendo pues esto que acabo de tratar, es decir, si un activo está disminuyendo, entonces yo le hago un movimiento crédito, por ejemplo. Si un gasto está aumentando, yo le hago un movimiento débito. Si el patrimonio está disminuyendo, yo le haría un movimiento débito, ¿cierto? Si el gasto está aumentando, yo le haría un movimiento crédito, y así con cualquiera de estos ejemplos específicos que habría aquí, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, vemos que están muy atentos y no tienen dudas hasta el momento. Entonces, para seguir un poquito con esto, yo aquí pues tengo como un archivo que les puede ayudar a trabajar eso. Este tipo de archivos son opcionales para trabajar los muchachos, es decir, yo sé que tienen que hacer un taller que es entregable propiamente, que obviamente es el que se le asigna nota y demás. Esto que yo traigo acá es como para que usted pueda trabajarlo y hacer de manera sistemática, pues esto mismo que les estoy mostrando acá. Para poder hacer asientos contables, primero necesitas identificar bien las cuentas, saber primero la cuenta si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, y enseguida poder determinar si lo que vas a hacer va a ser un aumento o una disminución en esa cuenta que hallaste, ¿cierto? Para eso es este archivo que hay acá, que yo lo subo, ya Subverse Hermoso mirará si le conviene o no le desea mirar. Hay personas que yo he visto que ya tienen un conocimiento contable amplio, entonces pues yo me imagino que ese tipo de personas no necesita esta herramienta, pero hay otros que sí están de cero, ¿cierto? Yo lo hago más es para aquellas personas que están de cero y necesitan ir puliendo conocimientos en esta índole, listo. Entonces fíjese. Listo, sí, no, yo se los voy a subir, pero les voy a mostrar en primera instancia cómo diligenciarlo de tal manera que vayan cogiendo la experticia y la habilidad para poder trabajar, ¿ok? Entonces, esto tiene 4 puntos. Dice taller 1, tiene 4 puntos. Yo le voy a mostrar la primera parte, dice. Utilizando el plan de cuentas, usted debe dar nombre a los siguientes códigos, identificando primero la clase. Recuerda que según lo tratado en la clase anterior, ¿cierto? Valga la redundancia, la clase es el primer dígito de la cuenta.
que identifiques el grupo, recordad que el grupo son los dos primeros dígitos de la cuenta y el nombre de la cuenta como tal, recordad que la cuenta tiene 4 dígitos, ¿cierto? Entonces es muy importante eso nos va ayudando como a soltarnos en este cuento. Entonces, por ejemplo, el primero dice, el código de la cuenta es 1105, entonces yo sé que clase es clase 1, o sea, activo, ¿cierto? Grupo, el grupo tiene 2 dígitos. Yo como me lo sé, pero usted puede ir entonces a la herramienta de pub.com.co, darle el código acá, ¿cierto? Enter, y él te va a mostrar, eso te ayuda a despegar. Entonces, mira, grupo disponible, entonces su merced lo que hace aquí, pone disponible. ¿Y cómo se llama la cuenta? Ah, la cuenta en este caso, la 1105 se llama caja. ¿Listo? Entonces ahí te va ayudando como a despegar un poquito. Digo, hasta el momento usted ya, por lo menos la clase se las debe haber aprendido, ¿cierto? Clase 5, clase 5, empieza por el 5, eso es un gasto. Grupo, son los dos primeros, o sea, 51. Entonces vamos a mirar, ya tendrías que ir acá, 51, ¿cuál es la 51.95? 51.95. Ya te vas aquí, le das la 51.95, le das enter, él ya te muestra, ¿cuál es el grupo 51? Operacionales de administración. Entonces sube el código lo que dice aquí, operacionales de administración. ¿Listo? ¿Y cómo se llama la cuenta? La cuenta se llama diversos. ¿Listo? Entonces eso les puede ir ayudando como sobre todo a despegar con clase, grupo y con cuentas. Es decir, que ustedes van a una cuenta y que por lo menos ya identifiquen más o menos a qué se refiere. ¿Listo? Este sería el punto 1. Este momento. Perfecto. Este sería el punto 1. En el punto 2 te dice, utilizando el plan de cuentas, identifique el código para las siguientes cuentas. ¿Ok? Esto no necesitamos aquí. Entonces, ya sería que hicieras el trabajo anterior. Si aquí te estaba dando el código para que hallaras la cuenta, aquí te estoy diciendo que como que te devuelvas, ¿ok? Entonces, retención en la fuente, ¿ve? ¿Y eso qué será? Entonces, simplemente te puedes ir aquí al plan de cuentas y decirle así literal retención. Vale, retención. Aquí me parece que todos me dejó nada más la retención en la fuente. Entonces, fíjate que ya te aparece. Muy importante, nada más vamos a estar trabajando a nivel de cuentas, no a nivel de subcuentas. Fíjese que hay muchas cuentas que se pueden llamar igual. Mire que aquí dice 135515 retención en la fuente, 2365 retención en la fuente. Como nosotros estamos trabajando a nivel de cuenta, es decir, 4 dígitos, pues escogemos esta de acá. Así se llaman igual, ¿ok? Entonces, la retención de la fuente, ¿cuál es el código? Es el 2365. Entonces, aquí le pones 2365. Y ya puedes ir como otra vez puliendo, es decir, si empieza por la 2, yo ya sé que esto es un pasivo. El grupo sería el 23, ¿listo? ¿Y cómo se llama el grupo 23? Entonces se llama cuentas por pagar, ¿listo? ¿Y cómo se llama la cuenta? Retención en la fuente. E inclusive puedes seguir haciendo el ejercicio y decir, como esto es un pasivo, el pasivo donde aumenta, el pasivo aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Y con eso vas haciendo como todo el hilo conductor de lo que hasta el momento hemos trabajado, ¿ok? Entonces sería el punto 2. Recuerde, vuelvo y le repito, esto es opcional para quien lo quiera hacer y se quiera ayudar. No es obligatorio, simplemente una herramienta que yo le dejo ahí para que si quiere, ahonde más en los temas. El punto 3 dice, algunas cuentas aumentan por el lado izquierdo y otras por el lado derecho. Como acabamos de ver, ¿cierto? Las cuentas que aumentan en el lado izquierdo son, por ejemplo, las cuentas del activo, del gasto y de los costos. Y aquellas que aumentan en el lado derecho, o sea, es el pasivo. Dame un segundo, por favor. Ya.
Y aquellas que aumentan al lado derecho, entonces son el pasivo, el patrimonio y los ingresos. ¿Listo? Pero vamos a ver qué Manteo nos dice. Para cada uno de los siguientes eventos, señalar con una X si los valores deben anotarse en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces aquí te estoy dando varios eventos. El primer evento, aumento en clientes. Listo. Lo primero que debes identificar es si clientes es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto, un costo. Si hacías como sinergia de lo que habíamos trabajado, yo aquí dentro de los activos te había expresado que clientes era específicamente uno de esos ejemplos de activo. Listo, entonces ya sabes que es un activo. Si querés, pues para acabar de completar el ejercicio, simplemente buscas aquí clientes. Mira que estamos trabajando con cuentas, entonces ya te diste cuenta que clientes es la cuenta 1305, es un activo, el grupo es deudores y la cuenta como tal pues se denomina clientes. Entonces yo simplemente pues el código lo voy a colocar acá, 1305. Y me dicen, ¿dónde aumenta clientes? Entonces usted tienes que hacer toda la conectividad. A clientes es un activo. ¿Ok? Te vas acá y decís, si es un activo, y en este caso yo necesito que aumente, entonces ¿qué movimiento tengo que hacerle? Movimiento débito. Listo. Entonces, para que esa cuenta aumente, yo voy a apuntar aquí con X, que para que clientes aumente, debo hacer un movimiento débito. Fíjese que ya vamos como hilando más cositas. El siguiente que dice aumento en salarios por pagar. Lo primero debes identificar, cualquier cosa que sea por pagar es un pasivo. Listo. Pero te puedes ir acá a decirle salario por pagar. Le das enter. No apareció, espero qué problema pudo haber. Salarios por pagar. Listo, lo coloqué en singular y en plural. Entonces, salarios por pagar, mira que es un pasivo, empieza por 2, ¿cierto? La cuenta es 2505, entonces dirías acá 2505, ¿listo? Y yo necesito que ese pasivo aumente, entonces nos podríamos ir acá y decir, para que el pasivo aumente, yo tengo que hacer un movimiento crédito. Entonces simplemente aquí le damos X a este lado de acá. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Mire que ya todo tiene como un hilo conductor. Hola. Que se ve Hola, buenísimo el taller. He hecho algo así. Listo. No, la idea es que les pueda ayudar como para que puedan despegar en eso. Porque si yo les dejo el taller solamente que tienen que entregar, que ya enseguida lo vamos a mirar, ¿cierto? Si yo les dejo ese taller solamente, yo sé que muchos no van a ser capaces de hacerlo. Entonces ya se van a ir a copiar, bueno, y no van a cumplir los objetivos del curso. Recuerden que el objetivo es pues, tratar de aprender un poquito respecto a esto de contabilidad básica, ¿cierto? Entonces eso le puede ayudar, porque si usted hace primero esto, pues obviamente se va a ayudar con lo que sigue, que ya enseguida voy a tratar un poquito como respecto a lo que es el taller, para que tengan una idea de qué tienen que hacer. Listo. Entonces este tercer punto se diligenciaría así, y aquí dice el lado B, dice, para las siguientes cuentas codificar y señalar si se aumenta en el débito o en el crédito. Para las siguientes cuentas codificar y señalar si se aumenta en el débito o en el crédito. Listo. Si se aumenta, y lo que te están preguntando es, ¿dónde aumenta? ¿Ok? Entonces el primero te dicen, bancos nacionales, pasivos, muy importante, y hay que empezar como a distinguir ese tipo de cosas. Aquí en bancos hay dos cuentas que, mire que son muy similares. Si ven la 1110, dice banco solito, ¿cierto? Mírenlo, aquí está. Pero también hay una cuenta aquí que es la 2105 que se llama Bancos Nacionales. Y eso al principio puede ser un poquito como, no sé, como enredado para los que están iniciando en este tema. Entonces, ¿qué es importante? Mire, el primero
empieza por el 1, es un activo, y está, pues dice banco solo. Esta es la plata que nosotros tenemos en el banco, y la otra es la plata que le debemos a los bancos. Listo, porque este ya es un pasivo. ¿Ok? Entonces, bancos solos es un activo y bancos nacionales es una cuenta del pasivo que indica el dinero que le debemos a este tipo de entidades. Entonces, por ejemplo, este primero dice bancos nacionales, póngale el código, es el 2105. ¿Dónde aumenta? Pues voy a ir a mirar, ya sé que es un pasivo. ¿Dónde aumenta el pasivo? El pasivo aumenta en el crédito. Entonces, simplemente aquí le voy a colocar C, indicando que es crédito para eso, ¿cierto? Gasto de personal de administración, entonces me iría por acá, no sé qué es, bueno, acá, gasto de personal de administración, entonces, si dice de administración es porque es de la 51, gasto de personal, aquí estaría. Yo sé que es un gasto, entonces, me voy por acá, le digo que el código de eso es la 5105. ¿Dónde aumentan los gastos? Entonces ya me iría a este archivito y digo, en los gastos aumentan en el débito. Y le pongo a esto simplemente D. Listo. Fíjense que les podría ayudar entonces mucho para poder trabajar como tal lo que es el taller que se viene. Listo. El taller propiamente no es de esto, pero este es, yo sé que es el insumo para poderlo trabajar. Con respecto al taller, entonces le voy a mostrar que básicamente lo que pedimos, hasta dónde vamos a llegar hoy y qué es lo que vemos Dios mediante la próxima clase para poder como tenerlo presente. Entonces, si usted se va al taller, este es lo que le estamos pidiendo específicamente, ¿cierto? Taller de asientos contables, dice, realiza el siguiente taller de asientos contables, para ello sigue los pasos que se presentan a continuación, entonces ya te dice, te dan un conjunto de operaciones para que por favor las realices en libro diario, te dicen, realizar el libro diario de los asientos contables, registrar los asientos de ajuste y de las depreciaciones y de los gastos pagados por anticipado, y registra en el libro mayor los asientos realizados en el punto 1 y el ahorro de balance de prueba. Como ven, pues esto les puede quitar alrededor de, creería yo, entre 2 y 3 horas. Listo. Un poco más si estamos muy pegaditos como en las cuentas y demás. Pero pues la idea hoy es poder trabajar eso que dice el registro en libro diario. Acá dentro de la información que había del curso más atrás está lo pertinente al libro diario, ¿cierto? Libro diario pues básicamente es un librito con 5 columnas, como el que les estoy mostrando acá. Listo. Este libro diario, pues la característica que tiene es que yo puedo registrar en él las transacciones en orden cronológico, como están sucediendo en la empresa. ¿Ok? En este orden de ideas, pues yo empezaría las transacciones del taller con agosto primero. Entonces, usted llevaría aquí agosto primero. Muy importante que verifiquen cómo es el manejo del libro diario. Listo. Como lo estoy pidiendo acá, manejen a nivel de cuentas, no se vayan a poder a trabajar a nivel de sus cuentas que se enredan. Listo. Recuerde que cuentas son 4 dígitos solamente. Entonces, la primera transacción dice, ampliemos un poquito acá. Dice, los socios realizan aportes de 10 millones de pesos en cheque cada uno, consignados en la cuenta bancaria. ¿Listo? Entonces, cuando usted ya ha trabajado esto, ya sabe de pronto qué cuentas puede haber manejado. Acá de recordar que específicamente hablamos ahorita aquí de unas cuentas que se mueven y cuándo se mueven. Como la transacción en este caso te dice que tiene que ver con socios, si tiene que ver con socios, entonces una cuenta que es manejar es la cuenta aportes sociales. ¿Listo? Esa cuenta te indica el dinero que los socios de la empresa aportan como tal a la empresa. Listo. Cuando sabes que es aportes sociales, entonces te vas por acá y dices, eso es un patrimonio. Listo.
pero ya vas asociando la cuenta, entonces ya tenés una parte muy grande ganada ahí. Yo me voy a ir por acá y voy a buscar aportes sociales. Fíjese que él me trae la cuenta. Tan. Aportes sociales, cuenta 3115. Listo. Ya sé que es un patrimonio. Y que de acuerdo a lo que habíamos trabajado, el patrimonio, ¿qué pasa? El patrimonio aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Entonces, te venís para acá y decís, ah, bueno, la cuenta que se mueve primero es la 3115. Ya sabes que se llama aportes sociales. Es una cuenta de patrimonio. Lo otro que tenés que identificar es si la cuenta va a aumentar o va a disminuir. Fíjese, usted antes puede decir que no tenía plata de los socios y que los socios están aportando dinero. Quiere decir que básicamente está aumentando el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Entonces, si los aportes sociales están aumentando, ¿qué movimiento le hago? ¿Débito o crédito? Entonces ahí es donde te vas acá. Listo. Ah, es que el aporte social es un patrimonio y el patrimonio aumenta en el crédito. Entonces lo que le haces es un crédito por el valor de los aportes. Identifica entonces por qué valor. Pues fueron 10 millones de pesos cada uno y eran dos socios. Lo que tienes que hacer es pues multiplicar los 10 millones de pesos, ¿cierto? 1, 2, 3, por los dos socios. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando que fueron los aportes sociales? 20 millones de pesos. Hasta ahí no se cumple partida doble, fíjese. Y lo que habíamos dicho, en cada asiento contable mínimamente hay dos cuentas. Aquí nada más hay una, ¿cierto? Me falta otra. Entonces lo que te tenés que preguntar es, Profe, hola, le hago una pregunta. ¿Uno lo tiene que poner de esa forma? O sea, un renglón debajo del otro, o así. un renglón debajo del otro, sí, para que... No me entendió, sí. O arriba, no sé. Yo lo que pasa es que aquí voy a colocar la otra cuenta que me queda faltando. Ah, Aquí falta todavía otra cuentecita, listo, que es la que viene. Es decir, si ellos colocaron la plata, ¿dónde está la plata? ¿Cierto? Entonces fíjese que el mismo ejercicio te dice, los dos socios colocaron 10 millones de pesos cada uno, consignados en la cuenta bancaria de la empresa. Ah, entonces tenés que identificar, bueno, ¿qué cuenta me indica que yo tengo plata en la cuenta bancaria de la empresa? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, la cuenta que corresponde a eso sería bancos, ¿cierto? ¿Bancos qué es? Entonces, yo me voy a ir por acá, busco en el plan de cuentas la cuenta banco, la que ya la habíamos tratado por ahorita, ¿cierto? Ah, es la 1110, es un activo. Mire, si usted antes no tenía plata en el banco y ya va a llevar 20 millones de pesos al banco, ¿qué está pasando con el banco? ¿Aumentando o disminuyendo? Pues va a estar aumentando, ¿sí o no? ¿Dónde aumentan los bancos que es un activo? Entonces nos vamos por acá y decimos, ah, los bancos que son un activo, ¿dónde aumentan los activos? Al débito. Te vas por acá, colocar la cuenta bancos. Ya vimos que los bancos aumentan en el débito. ¿Por cuánto van a aumentar? Por los 20 millones de pesos. Listo. Entonces ya ahí hiciste la primera transacción y estás asegurándote que los movimientos débitos son 20 millones de pesos y que los movimientos créditos son 20 millones de pesos. Es decir, estás asegurando el principio de partida doble. Listo. Y es básicamente lo que tenemos que hacer con el taller. Cada una de estas transacciones que acá, llevarlas primero al libro diario. Listo. Es decir, a esto que acá. Mire que estoy súper botado con ustedes. Ya les hice la primera transacción. Ya tienen ahí un alguito de nota subida. Bendito, yo soy muy, pero muy buena gente. Miremos qué dudas hay por acá. Capital y bancos. Ah, perfecto. Las cuentas que se movían, sí.
Capital, aportes sociales 31.15 y banco 11.10. Profe, ¿por qué lo pone ahí y no todo el frente de la fecha? A mí no, si querés abrirme el micrófono porque no te entiendo la pregunta. No, profe, ya era la misma pregunta que le estaba haciendo la compañera hace nadita. Perfecto. Yo subí el taller sin los códigos. Bueno, recuerda que ahí lo que habíamos trabajado, obviamente tiene que ver con códigos. Si no, obviamente, pues no hubiéramos explicado todo el desgaste de los códigos. ¿Cierto? Porque la idea es esa. Ahora, que es muy importante, yo veo que ya pues muchos sí tienen obviamente noción de punto de vista contable. No se adelante tanto con inicia atrás. Obviamente yo entiendo que esto es modalidad virtual, ¿cierto? Y con la modalidad virtual, pues la idea, y como está ahí en la plataforma, eso está abierto, ya usted maneja los tiempos que usted preestablezca, los que usted tiene. Listo, pero sí trate de como de estar como a la par, porque pues obviamente yo en estas sesiones lo que trato de hacer es como de darle los requerimientos y acabar como de pulir temáticas que de pronto no las puede tener, ¿cierto? Entonces esa es la idea con eso. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. El listado, digamos, de los registros se va a hacer en un cuadro distinto, es decir, debo para cada registro causarlo sobre, o sea, hacer el cuadro de fecha, código, o se puede como todo hacia abajo y se va poniendo la fecha. Ah, no, aquí simplemente un solo libro diario, ¿cierto? Es decir, aquí ya hice la primera transacción de agosto 1. Ya la siguiente transacción es agosto 2, entonces simplemente pones aquí agosto En el 2. mismo. Ah, ok. Gracias, profe. En el mismo, el libro diario sí puede hacer así. Listo. Profe, otra cosa, disculpe. Tranquila, cuéntame. Yo pongo primero aportes y después pongo banco, no tendría ningún problema con eso. Tú pones primero aportes y después pones ¿qué? El banco. Creo que esa fue la pregunta que me hicieron, te voy a entender muy bien. Muchachos, aquí es como la misma propiedad conmutativa de las matemáticas, es decir, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Ok? Es decir, si tú primero pones esta cuenta acá, te lo voy a mostrar, ¿cierto? Pongamos que lo muestras así. ¿Dónde está aquí eliminar? Si lo pones así, ¿cierto? Primero aportes y después banco, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que específicamente, pues, los contadores, primero, al momento de contabilizar, primero mostramos los débitos y después los créditos en cualquier transacción. ¿Listo? Pero eso, pues, es algo como tal de estética que nos infundieron desde la escuela nosotros. Pero no hay ningún problema. Es decir, el resultado aquí, los factores no alteran el resultado. Obviamente, siempre y cuando las cuentas estén bien. ¿Me hago entender? Es decir, las dos cuentas que se debería manejar son estas dos. Obviamente, ¿cierto? Y que estén bien ubicados, es decir, débito en lo que tiene que ver con débito y crédito con crédito. Es decir, por ningún motivo esto podría estar acá y esto acá. ¿Cierto? Así. Porque la transacción no es verídica. Es decir, aquí no me estaría mostrando la realidad que pasa con la transacción, ¿cierto? Siempre y cuando estén bien ubicadas las cuentas y sean las cuentas, no hay ningún problema si primero muestro una u otra cuenta, ¿ok? No hay problema ninguno con eso. Profe, Hola. Yo no entiendo los otros puntos del taller, pues no entiendo cómo se hacen, dónde me fijo para hacer eso. Pues, ¿hay algún video por ahí que pueda haber para eso o qué? No, es lo mismo que te digo, para poder entender como este tipo de cosas, es decir, compra crédito de equipos de oficina, entonces primero lo que tienes que hacer es leer muy bien, ¿cierto? Específicamente,
en cada transacción te van a decir específicamente qué está pasando. Aquí, ¿qué es? Compra de equipo de oficina. Entonces, deberás buscar una cuenta que se denomine equipo de oficina. Listo. Y como están comprando a crédito, pues lo que tienes que identificar es qué cuenta del pasivo se mueve en esa compra de equipos de oficina. Ahí no es fácil en primera instancia determinarlo si usted no se ha empapado un poquito, primero, de las cuentas, ¿cierto? Y segundo, de ver para qué pueden servir cada una de esas cuentas. Es decir, eso que les decía acá, las cuentas que yo muevo, por ejemplo, terreno. ¿Qué implica terreno? Es que la empresa tiene específicamente, valga la redundancia, unos terrenos en alguna parte que son para utilizarlos para construir o para vender posteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué implica una obligación financiera? Implica que la empresa le debe dineros a un banco o a una entidad financiera. Es decir, cada cuenta de estas se mueve específicamente cuando pasa algo en la empresa. El problema es que yo pueda identificar cuándo se mueve cada cuenta. Ese es el nivel de pericia que se debe llegar para poder realizar estas transacciones. Bueno, no es fácil a quien está empezando de cero y por eso yo trato de darle como estas herramientas para que pueda ir cogiendo experticia al respecto, ¿ok? Pero es así tal cual. Es decir, el problema es identificar esto, qué pasa, qué cuentas se mueven, si aumentan o disminuyen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo te digo, compra crédito, entonces uno llega al nivel de experticia que dice, si compra crédito, la cuenta que voy a manejar es la 2335, por ejemplo. Esa cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Como antes no debía plata, ya debo plata, se supone que la cuenta va a estar aumentando, ¿cierto? ¿Y dónde aumentan los pasivos? Los pasivos aumentan al crédito. Entonces, todo ese hilo conductor que debe poder llegar a hacer para poder hacer estas transacciones. O te digo, no es fácil. Muy importante también se me olvidaba, muchachos. Yo establecí con ustedes que tengo unos horarios de atención los lunes a las 5 de la tarde en el AAA. No los están utilizando, ¿cierto? Entonces, ese espacio específicamente es para aquellas personas que pueden estar un poquito quedaditos o que apenas están empezando a ver algo con contabilidad. Porque el cuento, pues, en sí como tal, es un poquito dispendioso de coger si no has visto una de contabilidad. Pero utiliza todos esos espacios, ¿cierto? Porque aquí me tenían algunas otras preguntas. Aquí hay alguien con él. Profe, buenas noches. ¿Se puede enviar la sesión al correo? No, la sesión queda grabada y queda en los anuncios como les mostré al principio del encuentro, ¿cierto? Ahí es donde yo subo todo específicamente. ¿Listo? En los anuncios. El quiz que se realizó el punto número 11. Marta, si quieres esa información, me la envías por favor al correo, ¿listo? Para que aprovechemos como la sesión específicamente en lo que se viene, pues que no sean cosas específicas, sino que yo cada uno resuelvo cualquier tipo de inquietud en el correo, ¿listo? En el punto 2 son 300.000 o 3 millones, en el punto 2 son 3 millones, solo que aquí le falta un puntico acá, ¿listo? Y sería equipos de oficina por valor de 3 millones y equipo de cómputos por 8 millones, ¿listo? Ahora, pilas que esta parte que estamos viendo aquí hoy simplemente es este primer literal, es decir, el 25% como tal de la nota, porque pues propiamente pues los asientos de ajuste los trataríamos Dios mediante la próxima clase entre 8 días, ¿ok? Yo quiero es como que aprovechen este instante para... Marta, yo te respondí o no. Enseguida miramos si quieres al final de que se pueda grabar para específicamente mirar qué tratamiento le puede dar a eso. Porque yo a todos, como los que me copiaron, a todos les respondí.
Profe, qué pena. Dale. O sea que lo que usted me está explicando hoy es solamente para el primer punto, para el primer... Exacto. Ya, eso era lo que le estaba preguntando. Eso es para Ahorita el que no primero. sabía cómo hacerlo otro. Estos específicamente, ¿no? Por ejemplo, los ajustes, aquí como tal, empieza a haber asientos contables, listo. Y aquí te hablan específicamente, ahorita te muestro, asientos de ajuste, listo. Entonces la parte teórica está como acá, te dice para qué utilizamos los ajustes y cuáles son las clases de ajustes que están acá. Es decir, ajustes de ingresos y gastos acumulados, ajustes de ingresos diferidos, depreciaciones y amortizaciones y corrección de errores. Listo. Específicamente, ¿cuáles son los dos ajustes que hay acá? Depreciaciones y gastos pagados por anticipado. Y es los que vamos a tratar Dios mediante entre 8 días. Es decir, sería este de acá que dice depreciaciones y este de acá que dice ingresos y gastos diferidos. Listo. Acá igual ustedes pueden sentarse y mirar, pues básicamente cuál es la explicación de eso. Listo. Aquí pues, está toda la información respecto a eso. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces el punto 3 y 4, ¿usted también lo explica dentro de 8 días o...? Sí. La idea es, igual libro mayor también está dentro de la temática del curso, estaba inclusive más atrás. Listo. Y balance de prueba también lo miramos dentro de 8 días del mediante. Bueno. Listo. Muchas gracias, profe. Dale, con gusto. Entonces, para que quede claro el resumen como tal de lo que debemos tratar entonces con esta parte de realizar los asientos libro diario, ¿ok? Primero, debes identificar, de acuerdo a la transacción que están trabajando, a cualquier evento que esté sucediendo en la empresa, que son estos eventos que están aquí, primero, qué cuenta se van a manejar. Segundo, si la cuenta corresponde a una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos, ¿cierto? Y si el evento me va a llevar a que esa cuenta específicamente aumente o disminuye, ¿listo? Estas son las dinámicas de las cuentas, es decir, todas las cuentas del activo aumentan acá, disminuyen acá, las del pasivo aumentan en el crédito, disminuyen en el débito y así con todas las otras que hay acá, ¿listo? Ese tratamiento exitoso de si aumenta o disminuye lo va a llevar a usted a que pueda determinar que la transacción está bien. Fíjese, yo utilicé primero acá, específicamente en esta cuenta, si aumentaba, ¿qué cuenta era? Aportes sociales. Identifiqué qué estaba pasando propiamente en la transacción, que me decía, que iba a aumentar. Entonces iba a aumentar, pues obviamente yo ya debería aplicar la dinámica de las cuentas que me dice que las cuentas, por ejemplo, del patrimonio aumentan en el crédito. Aquí está, ¿cierto? Porque una interpretación mala de estas me podría dar, por ejemplo, que esta misma cuenta de banco yo la llevé al crédito. Entonces, en este caso, ¿cierto? Así esté manejando las dos cuentas, fíjese que aquí no hay partida doble. Por tanto, estaría errado en el manejo de la transacción. ¿Listo? Es todo ese camino que hay que hacer. Ahora, para que usted pueda trabajar como de una mejor manera, aquellas personas que no han tenido como ese acercamiento con la parte contable, yo le voy a subir este archivo junto con la grabación de la sesión del día de hoy. Este archivo lo lleva a usted a que identifique parte de lo que trabajamos la clase pasada y la de hoy, identificando las cuentas, llevando desde la clase, grupo y cuenta, listo. Y mirando específicamente si esas cuentas aumentan o disminuyen de acuerdo a cualquier evento que se le pueda dar, listo. Esto yo sé que de antemano le ayuda a soltarse un poquito si usted es nuevo en esta temática, listo. Profesor Arbey, ¿nos puede subir también los que tiene usted en Excel allí, donde podemos ver que aumentan o disminuyen en el débito, en el crédito? Dice, las cuentas, sí, es esencial. Perfecto. Es esencial para esa elaboración del libro diario. Perfecto, yo te lo subo también. No hay ningún problema, ese iría también aquí. Recuerda que nada más en los anuncios pues me deja subir un solo archivo.
Quiere decir que haremos lo mismo que en este anterior, es decir, yo le subo el archivo del taller aquí y aquí en el comentario le subo el otro Excel. ¿Listo? Correcto, claro que sí. Perfecto. Dale, muchachos, ¿alguna duda puntual entonces? Sí, ¿cuándo nos suben los archivos? Mejor dicho, ¿nos los podrías subir ya? Ya mismo, yo tengo que hacer eso mismo porque ya pues después me embolato en otras cosas. Entonces, apenas termine la sesión, yo ya me pongo a subirle los archivos. Obviamente lo que demore en los archivos como tal, las grabaciones, en guardarse, ¿cierto? Vale. Y ya mismo se los subo, ¿listo? Listo, profe, mil gracias. Dale, muchachos, un abrazo para todos. Si quiere, Marta se queda para mirar específicamente el tema con ella. El de Word tiene resaltes amarillos. Perfecto, ya también se lo subo. Listo, muchachos. Entonces, un abrazo para todos, una feliz noche. Yo sé que tienen otra sesión, por eso entonces tratamos como de ser muy juiciosos con el tiempo. Ya les subo toda la información ahí para que ustedes específicamente puedan trabajar con ellos. Un abrazo para todos.